Sordos al Volante en Chile, conduciendo con Marcela Muñoz, intérprete de lengua de señas chilena. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sordos al Volante, un programa social que apoya a personas sordas de todo Chile para obtener su licencia de conducir. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Claudio Castillo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Claudio Castillo, soy médico jefe del gabinete psicotécnico del Departamento de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Temuco. O sea, básicamente el médico de licencias de conducir acá en Temuco. Estoy muy contento de estar acá con ustedes, de entregar la mayor información posible, de poder conversar y aclarar dudas. Así que muchas gracias por la invitación a esta conversación. Gracias por aceptar también la invitación. Y también nos acompaña el día de hoy Mildred Reyes. Mildred, presente. Hola Marce, hola Claudio. Bueno, primero que todo, las gracias por invitarme al programa de hoy día, un programa que ven mucho las personas sordas. Y para presentarme, mi nombre es Mildred, yo soy intérprete de lengua de señas, soy presidenta de la Asociación de Intérpretes AILE Chile. Soy estudiante de Administración Pública también, intérprete hace muchos años, trabajo en labores sociales también y proyectos de y para la comunidad sorda. Y tengo el agrado de decir que soy parte del equipo también de Sordos al Volante ahí con Marce. Así que gracias por la invitación a poder conversar. Y también, Claudio, un honor tenerte hoy día y bienvenido al programa de la Marce porque haces parte de lo que hoy día nos vas a tener que decir. Así que muchas gracias por la invitación. Sí, feliz de verdad. Es un podcast, como le mencionaba, muy esperado porque hay muchos médicos que van a estar aquí con los ojos bien abiertos esperando que nos pueda contar. ¿Cómo usted ha tenido experiencia con personas sordas? Cuéntenos cómo hacía este proceso de evaluar a tantas personas sordas alrededor. Creo que en ese municipio hubo una ceremonia hace poquito, la semana pasada, 16 personas, de las cuales ustedes atendió a algunos, de las cuales Sordos al Volante apoyó a 5 de esas 16 personas. Cuéntenos, ¿cómo se fue su experiencia? Bueno, la verdad es que fue la primera vez que atendía a gente sorda en el contexto de renovación de licencias de conducir. Yo llevo trabajando 2 años más o menos ahí en Temuco, acá en Temuco, y cuando nos contaron la experiencia, o sea, la idea de realizar estas atenciones, porque se habían gestionado algunas cositas ahí a través del municipio y de Sordos al Volante, yo estuve súper de acuerdo, dije, vamos, démosle. La idea era también, aparte de vivir la experiencia, de revisar también de que justamente no había ningún impedimento para que pudieran tener su licencia de conducir, entonces me llamaba la atención de que fuera algo especial. Por lo mismo, igual uno trató de prepararse. Yo creo que creo que no atendí a todos los que fueron ayudados por Sordos al Volante, porque creo que atendí cerca de 6 personas o 7, más o menos. En una primera instancia con un intérprete y después en una segunda instancia con Marcela. Y la verdad es que fue bastante buena la experiencia, por lo menos desde el punto de vista de aprendizaje. Obviamente siempre sirve, porque era algo nuevo, a pesar de que no debería ser algo anormal ni poco común. Para mí en estos 2 años fue nuevo. Obviamente por lo mismo un poquito de incertidumbre en el sentido de, claro, ¿por qué antes no pasaba? ¿Qué es lo que lo limitaba? ¿Por qué no se ve? ¿Por qué recién después de 2 años yo por lo menos estoy viendo esto? Tengo otros colegas del municipio también que, claro, hace muchísimo que no veían algo así. Entonces, claro, igual llama la atención como algo de cierta forma negativamente en el sentido de por qué está pasando así tan especialmente y no es algo común. Pero la verdad es que para mí, por lo menos, y mi colega con el que más interactuó, fue una experiencia positiva. Lo encontramos algo totalmente normal de hacer, o sea, de que con ganas de que hubiese pasado más seguido. Más que nada las incertidumbres venían del punto de vista, claro, de que ese susto que tiene uno cuando ve que hay algo que está correcto, pero al mismo tiempo no ha pasado. Entonces uno dice, chuta, nos irán a fiscalizar, nos irán a decir algo. Por lo menos acá en la Municipalidad de Temuco tenemos un buen trabajo en equipo en cuanto a las personas que terminan confeccionando las licencias, se manejan bien en todos los puntos que de repente nosotros como médicos nos podemos equivocar, obviamente, porque somos humanos, y tenemos ese respaldo. Entonces decíamos, pucha, igual trabajando en equipo, conversándolo con toda la jefatura y todo, está todo bien, entonces démosle. Así que por lo menos para mí fue súper positiva. También uno se siente bien en el sentido de aportar en algo que, repito, debería pasar más veces, pero por alguna razón no está pasando. Así que
bacán un poco ser agente del cambio en ese sentido. Así Me que yo lo encontré algo positivo a fin de cuentas. Bueno, al final yo creo también es como el miedo a lo nuevo que tenemos todos, que en realidad no debería ser algo nuevo, debería ser algo que se hiciera siempre y que algo que no nos causara como esa extrañeza de decir, oh, se hace por primera vez. O sea, ojalá, yo creo que es como la meta de Sorda al Volante, Marce, que a lo mejor esto después dejara de ser un tema, que se hiciera en todos los municipios. Yo tuve la experiencia de poder acompañar y me llevé la sorpresa de que usted manejaba lengua de señas. El dactilológico usted en el examen lo utilizó. Dígame, ¿cómo fue que aprendió? ¿Cuándo? ¿Cómo? Mira, aquí obviamente me voy a echar al agua, ¿ya? Me voy a echar al agua. Yo no hablo lengua de señas, pero lo he intentado infructuosamente cuando estaba en la carrera, sobre todo lo quise aprender en un periodo en que uno se siente más poderoso, pero se da cuenta de que no tiene el tiempo y la verdad es que lo he ido postergando. Mi novia en este caso, ella aprendió un tiempo y yo también me metí así a full de poder practicar con ella y no lo pude lograr, entonces me falta harto para poder decir que hablo lengua de señas y que me manejo. Pero cuando nos contaron de que íbamos a tener las atenciones, la verdad yo dije, pucha, de hecho con una pregunta que tengo entendido que voy a recibir después, en el sentido yo pensé, pucha, igual lo ideal sería tener una interacción directa con la persona examinada. Si estamos hablando de inclusión, sería lo ideal. Sobre todo en un sistema de que tenemos que hacer adecuaciones y en un sistema donde yo digo, pucha, para mí por lo menos todas las carreras de salud deberían incluir un tema de lengua de señas. Siempre lo he pensado, obviamente sé que es difícil y probablemente nunca va a pasar, pero sería ideal, porque es una gran parte de la población. Así como acá en la Araucanía, por ejemplo, debería haber también de Mapudungún, etcétera. Son cosas que serían ideales. Pero claro, como no está esta posibilidad de poder hablar completamente con la persona, yo siempre dije, ok, me parece bien que vengan con un intérprete para poder explicarle quizás el examen, pero ojalá las respuestas que son bien cortitas y súper acotadas y son siempre más o menos las mismas, podría tratar de entender directo yo de la persona examinada lo que me está diciendo. Así que lo que hice fue aprenderme un poquito el abecedario. Claro. Los colores, sobre todo los colores que ocupamos en el examen. Los signos también, cómo se decían las palabras de ciertas imágenes que aparecen. Y súper, y listo. De Y hecho, siento que con eso bastó por lo menos para poder hacer la interacción más directa. mi rol ahí con usted fue como de fiscalizar que el dactilológico o el abecedario fuera correcto. Entonces yo recuerdo que la persona solo estaba así y hacía, no sé, B, S, y usted o lo hacía en voz y yo decía, sí, está bien, como que confirmando que estaba bien lo que estaba viendo. Así Claro, que, sí, pues ahí yo aprovechaba la tranquilidad de que estabas tú ahí si me podías corregir. Pues. claro. Pero sí, sí. Pero Marce, yo creo que primera vez que te tocas con un médico que aunque se haya tenido la intención de aprender el abecedario dactilológico, porque incluso a veces los médicos ni siquiera miran a la cara a las personas sordas y se dedican a conversar con el intérprete. Entonces yo creo que es primera vez que te pasa que en este caso, por ejemplo, Claudio estudió antes y tuvo la intención de aprender sin que sea el abecedario, los colores. Sí. De hecho, un gran ejemplo a seguir, por eso lo tenemos aquí en este podcast, ¿cierto? Porque es un ejemplo, sí, de verdad. Y créame que no todos se atreven a hacer entrevistas, así que lo felicito, porque es muy valiente. Gracias. Oiga, querido doctor, desde su rol como médico, ¿cómo interpreta usted los criterios normativos como el decreto 170 que para nosotros ha sido un dolor de cabeza? Sí, me imagino. La verdad es que se nota que hay una intención de unificar criterios en ese sentido respecto a las aptitudes para poder manejar un motorizado, que igual uno interpreta muchas veces con los tiempos en los que se crearon también estos decretos y se hicieron estas leyes, donde había un poco menos de conocimiento, la inclusión no era tema para nada, donde quizá ahora lo podemos decir que no tiene nada que ver el manejo con la sordera, pero si lo hablamos, no sé, por los años 80, por ejemplo, aún así se podía hacer, pero el tema no caía como en discusión probablemente. Entonces se entiende que se trata de clarificar las aptitudes físicas dentro de una normalidad o dentro de una repetición de lo más común también, de cuáles son las aptitudes con las que una persona pudiese manejar un vehículo motorizado, entendiendo de que hay distintas
niveles, por ejemplo, una licencia normal clase B versus una profesional o una clase C para moto, en el sentido de que, pucha, científicamente, físicamente, ¿qué es lo mínimo que se podría tener para poder manejar? Pero en ese sentido, yo creo que mal no está. Sí, yo creo que hay un tema de criterio siempre, de criterio médico. Y esa es la idea que siempre conversamos también con nuestra jefatura y con la gente de los departamentos de licencia, y tengo entendido que pasa igual en otros lados de Chile, donde esa es la gracia de que sea un médico también trabajando ahí, pues de que uno puede aplicar su criterio frente a ciertos resultados del examen. Pero justamente era un tema aquí en el decreto 170 de que no sale clarificado de que la sordera sea una señal de que la persona no es apta para manejar. El tema está en que en un decreto nuevo que salió el año 2020 en el que se aplican el tema de las enfermedades crónicas, no sé si lo han escuchado, que creo que también lo viste tú, Marcela, de que había gente sorda que tenía hipertensión, por ejemplo, y se le tuvo que pedir un informe también por la hipertensión. Bueno, en ese documento aparece también la hipoacusia y se establecen plazos de restricción de tiempo. Y ahí es donde choca un poquito con el decreto 170. Porque en esta circular nueva, con las enfermedades crónicas, aparece la hipoacusia como una razón para restringir la licencia en tiempo, dependiendo de ciertos resultados de exámenes, ya sea sin audífono o con audífono, pero más abajo dice que si la persona no tenía esto, se considera una deficiencia no grave, ¿cierto? Como sale en el decreto 170. En este caso no dice que la persona no pueda tener su licencia, como sí en otros casos de otras situaciones de salud, en las que sí dice que la persona no puede. Sí, dije delante que choca con el 170, más bien como que no queda claro que se acompañan, una cosa así, como que se entiende de que entonces la persona sorda no puede tener licencia. Si me están diciendo que yo le tengo que restringir por tiempo a una persona con hipoacusia, que me tiene que demostrar que con audífonos escucha ciertos niveles, entonces se entiende como que entonces una persona sorda o hipoacusia severa, profunda, bilateral, no puede tener su licencia. ¿Pero qué significa entonces que sea una deficiencia no grave? Y no sale tampoco tan esclarificado. Entonces, en esta circular del 2022 que justamente Marcela me facilitó, claro, se esclarece de parte del Ministerio de Transporte de que no es un impedimento para la licencia de conducir. Entonces, como toda la ley, yo la verdad como médico siempre hablo lo mismo y tiro la misma talla, incluso de que me imagino que un abogado leyendo una ficha clínica se siente igual que yo leyendo una ley o un decreto. Como que hay una serie de cosas que uno no entiende, de por qué ocupan estas palabras y por qué no esta, y por qué la coma va aquí y no va acá, y uno dice, claro, se nota que la persona que lo escribió intencionalmente puso esa coma ahí y no acá, pero para uno igual es súper enredado. Entonces también entiendo que muchos colegas se pueden asustar un poco en la interpretación de la ley porque no tenemos experiencia en eso, la verdad. No es algo en lo que nos movamos siempre y que vamos a mentir, no sé, que en Chile la parte médica o el gremio médico siempre nos hemos movido con cierta tranquilidad porque siempre tenemos como este tema de que somos los regalones y nos perdonan muchas cosas. Entonces no se preocupe, doctor, si no hay para qué leer la cuestión, yo le explico. Cosas así. Entonces uno de flojito de repente pasa que no entiende algunas cositas y, bueno, al leer la ley también es medio enredado el texto, entonces se entiende. Pero claro, básicamente el 170 es como, pucha, no puedo decir lo que hay, pero sí se entiende de por qué tiene estos criterios que tiene. Porque el foco, claro, va como en la persona, en su funcionamiento motor, visual, etcétera, como funcionar en un vehículo, más que saber si escucha o no, que es como médico. O sea, por eso también hemos tenido hartos problemas con que los derivan al servicio médico de legal, porque quieren que de vuelta llegue un informe que diga, sí, Juanito Pérez es sordo, y como todos sabemos que es sordo. Claro. O sea, es como que necesitamos como esa visión más integral de la persona, que realmente funcionar dentro de un vehículo. Con respecto a de la restricción, ¿cierto? Que lo vamos a estar mostrando, que del decreto 170, ahí menciona restricciones de 1 año, 2 años, 3 años. ¿En qué va? En que un doctor le da 1 año, le da 3 años. Y en el caso de que le des, porque dice personas con hipoacusia, máximo 3 años. Pero hay personas sordas, y aquí
me van a perdonar las personas sordas que algunos tienen 6 años. ¿Eso quiere decir que están incurriendo en un no cumplimiento de este decreto? ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio de un médico de dar la cantidad de años, la duración? Ese es un tema que para mí, según yo y mis conocimientos, que puede que no sean los completos, para mí es una especie de vacío. Porque claro, habla de que la gente con hipoacusia puede tener, de hecho el texto dice, puede tener licencia con restricción de 3 años si presenta un informe. Para lo cual, para mí, que yo me considero que tengo buena comprensión lectora, tiene 2 interpretaciones. De que yo puedo darle licencia y si quiero le puedo poner una restricción de hasta 3 años por el tema con un informe, o no al revés, pero o bien el otro interpretación que es que solo puede tener máximo 3 años. Y eso es un tema que lo he conversado con harta gente y me dice, sí, sí es verdad, pues no está clara cuál es la intención de lo que debería hacer. Y muchas veces pensándolo bien y conversándolo con otros colegas, yo he llegado por lo menos a la conclusión de que igual hay un tema de criterio según el nivel de sordera. Si una sordera total de hace años y la persona ya sabe manejar así, no tendría por qué yo ponerle una restricción, ya que la restricción de tiempo es apurar el control para ver la evolución de la patología o de la condición. En este caso, una persona que ya tiene una sordera total sin opción de audífono ni nada, no tendría sentido que yo lo quiera controlar antes para revisar cómo va. Ahora, uno igual le podría meter muchas más interpretaciones y es decir, ver cómo ha sido su conducta vial en este caso. Claro. Si es que ha tenido muchas infracciones o accidentes, etcétera, y quizás yo podría de ahí inferir que esta persona quizás sí, pero inferir nomás porque tampoco lo puedo comprobar, no podría decir si esta persona por ser sorda ha tenido una conducta vial que no corresponde o no tiene una cosa que ver con la otra. Entonces ahí yo creo que queda mucho a criterio del médico. Claro, porque al final, para las personas que no conocen mucho del tema, es una persona que ocupa lente. Si al final su enfermedad es grave o se va a ir deteriorando con el tiempo, obviamente el médico en su caso, en el caso de usted, lo va a examinar cada 2 o 3 años para ver si esta enfermedad tuvo algún deterioro, si esa persona tuvo que cambiar su lente óptico. Pero tiene razón Claudio, en el caso de las personas que son sordoprofundas, su sordera no va a cambiar en 1, 2, 3 años, va a seguir siendo la misma. Claro. Y ahí podría entrar el criterio también de la gente que no tiene una sordera profunda, que escucha algo, o los que han escuchado normal desde antes y están teniendo alguna patología que los va a dejar sordos, los está dejando sordos, donde sí uno podría decir, mire, esta persona, su mundo está configurado, su forma de manejar está configurada con su audición. Por lo tanto, en esta evolución de quizás 1, 2, 3 años, sí podría haber algún deterioro en su aptitud para manejar por el hecho de que previamente tenía audición. Eso yo, por lo menos para mi criterio, sí es un tema por la cual quizá dejaría un control, porque sí esta persona se va a tener que adaptar y adecuar a esta nueva situación, y a esta nueva condición. Entonces sí, quizá por ahí yo le podría dejar una restricción, bajo mis criterios, netamente, bajo mi criterio. Que sería en el caso de las personas que usan audífonos. O sea, usted espera que usen audífonos, es obligatorio. ¿Usted cómo? Hay personas sordas que realmente no lo quieren usar. O sea, no es que no se sienten cómodos con el audífono y no lo necesitan. Otros sí, otros no. Pero hay instituciones en que nos han dicho, no, es que si no usa audífono no puede dar el examen o no podemos tocar la licencia. Claro. Y eso es por la interpretación seguramente, como te decía, del decreto nuevo del 2020, en que dice que se debe rendir el examen si la persona no lo pasa sobre ciertos decibeles, tiene que traer un informe de otorrino laringólogo y si puede usar audífonos debe volver con audífonos para dar de nuevo la prueba y si le complica usar estos audífonos de tipo casco encima de sus audífonos, se le solicita una audiometría de campo libre para comprobar que igual de todas maneras estén funcionando. Eso yo me imagino también y lo he entendido de que se basa en el mismo criterio que decía antes. Una persona que escucha que su configuración y su forma de manejarse en el mundo es con audición y era usuario de audífonos y los tiene que cambiar o le mejora su audición y logra una audición sobre los niveles que pide el examen con audífonos, sí, pero presentaría un beneficio o un no deterioro también de su capacidad. Pero claro, una persona que no es, ¿cómo se dice?, candidata a usar audífonos, no tendría por qué. Po. De hecho, si la persona ya viene con un informe de otorrino que diga de que no es candidata, yo no tendría por qué tomarle el examen tampoco, si no tiene sentido. Si el especialista me lo está confirmando más encima.
Entonces, sí, yo creo que ahí un poco puede pasar por un tema de susto o de este tema de que no se entiende que el decreto 170 dice de que no es una situación que no se pueda, con la que no se pueda otorgar licencia. Recuerdo que con usted usamos los audífonos para ver si efectivamente escuchaban o no y era algo para usted importante saber y ahí obviamente otorgar la cantidad de años a la persona sorda. Me tocó que una colega suya obviamente me dice, pero ¿qué hago aquí? Y me muestra el computador, que fue la primera piedra de tope, y me dice, pero ¿qué hago? Le pongo que le pongo como aceptar, adelanto, y me mostraba el sistema, que yo nunca había estado en esa parte. Solo me dice, ¿qué hago acá? Le pongo que hizo la prueba, que no, porque si pongo que no, va a salir rechazado. Y yo le digo, soy intérprete, vengo a apoyar a la persona sorda, no tengo idea. Le dije, llame a otro colega, a otro doctor de otro municipio y pregunte qué hacen esa opción. Y técnicamente hablando, usted le podría decir a esos doctores que no saben qué hacer, que cuando llegan al examen auditivo, ¿qué tienen que apretar? No tengo idea, pero nos puede contar porque ni yo lo sé, porque no supe decirlo. Le dije, no tengo idea. Converse con otros colegas. Claro. Claro, ahí ocurre una situación de que probablemente hay un tema de que cada municipio usa un sistema distinto para su licencia de conducir, cosa que está empezando a dejar de ser, porque ya en septiembre más o menos se va a ocupar un sistema que funciona en todo Chile, a nivel nacional, que va a ser el mismo para todos. Antiguamente no era el mismo para todos, cada municipio se manejaba con uno propio. Y ahí puede pasar que, claro, quizás la colega no conocía este tema o bien no podía hablarlo también con su propia jefatura o el encargado de confección de licencia, que es con quien uno finalmente, claro, lo que uno marca en el sistema dice una cosa que tiene su respaldo legal y todo, pero cuando se hacen como las modificaciones necesarias posteriormente a la evaluación, por lo menos en nuestro caso, sí puede haber un tema de que se registra que el examen sale reprobado, pero se le va a dar la licencia igual por el decreto, porque es un tema de sistema. De hecho, la colega lo decía, ¿qué le pongo al sistema? Capaz que ella incluso estaba de acuerdo, pero por desconocimiento no sabía cómo hacer avanzar el trámite poniéndole ese examen reprobado. Entonces yo creo que es una cosa por ahí, ¿eh? Más que yo no la estigmatizaría tanto en ese sentido porque probablemente iba por ese lado, de que quizá ella no manejaba bien el sistema computacional o que ocupaban en esos municipios y no supo cómo avanzarlo. Yo creo que Aymar se deja martiro comprometido a Claudia a fin de año cuando salga el sistema nuevo a darnos una clase y a contarnos cómo se hace. ¿Usted cree está que complejo, está complejo. El sistema ¿Sí? nuevo, por lo menos ahora lo están usando como fase Piloto. previa, fase alfa, piloto en las regiones. En septiembre va a llegar Santiago. Entonces nosotros acá en Temuco, de hecho, estamos un poquito pasando por ese ajuste que está bien complejo. Estamos en una fase de semi de marcha blanca, de hecho, porque está complejo. Así que de hecho igual me interesa poder resolver todas estas dudas de nuestro sistema nuevo antes de que vuelva a venir algún grupo de gente sorda. Para probar de que nos deje avanzar y ver cómo lo vamos a hacer. Que esa es la idea también de que lo estamos viendo en fase de como conejillos de Indias, puta, reportar todas las dificultades que vayamos teniendo para que eso se arregle. Así que... No, es genial que este sistema sea nacional y sea como unificado. La verdad es que viene algo positivo, sobre todo para sordos ambulantes, personas que quieran sacar licencia, porque ya no nos vamos a quedar en las interpretaciones o cómo se hace. O sea, al final esa es la idea de que sea la misma información para todo y que al final no recaigan ustedes el peso de cómo se explica la circular o cómo se aplica, porque ustedes se están llevando ese peso de ser como los malos de la película, claro. Al final de cuentas, porque a lo mejor las personas sordas van y dicen, oh, es que el médico no quiso, pero no es que no quiso, es que hay una circular, hay un decreto que es complejo de entender, también hay que, no es culpa de ustedes, no es culpa de los médicos, Marce, porque a veces igual, yo creo que las personas se enojan con los médicos y no es su culpa. No, sí, claro que no. Solamente que da como rabia que a veces los doctores no manejan a veces esta circular y solamente no tienen en su escritorio este decreto 170 y dice, pero es que aquí la hipacusia dice que me tienen que traer un... Y es como ya, sí, pero como en el lado de la audición, pero no como alguien, justamente como lo decía antes, como alguien íntegro, apto para poder manejar. Oiga, doctor, lo otro. La otra evaluación es la de la vista. Y tuve la experiencia también con un colega suyo que hizo la prueba escrita. ¿Qué opina usted de eso? Mira, la verdad,
Yo igual lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo al colega. Yo creo que de hecho por el mismo objetivo de por qué yo me aprendí el abecedario. Quizá, claro, puede ser que le haya faltado un poco más de pega como para aprenderse el abecedario, que no es tan difícil, no es tan largo. Siempre los médicos nos jactamos de que somos inteligentes y todo, entonces se podría aprender, es cortito. Pero yo creo que la voluntad y la idea está correcta, por lo mismo, tratar de hacer directo el trato de lo que veo yo con la persona examinada, de que no haya un intermediario que podría alterar el resultado, cosa que es entendible de repente. Uno, bueno, encima estamos en Chile, el país de los pillos, donde uno como médico, siendo una persona que está examinando a alguien que probablemente le pone más ojo todavía en que tenga buenos resultados, sobre todo en la prueba visual, de que uno diga, chuta, quizás esta persona intérprete me podría tratar de hacerle eso y decirme algún resultado que no sea. Entonces sí es entendible que un colega por un poco más de estar más seguro diga, pero me lo puede escribir, pues y es probablemente el mismo resultado. Yo encuentro que igual no está mal. Se le podría invitar a que quizás se aprenda el abecedario, como decía, los colores, pero mal yo creo que no está. De hecho, yo lo encuentro bastante igual inclusivo en ese sentido de decir, quiero participar con la persona directamente. Claro, yo no sé lengua de señas, pero sí puedo entender y ver que la persona me lo escriba en un papel. Entonces yo creo que está bien, yo creo que está bien. La voluntad y el deseo quizá de fondo está correcto. Claro, la forma se puede ver quizá un poco brusca, pero es una adecuación de todas maneras, pues, o sea, sigue siendo una adecuación y una adaptación. Entonces, yo ahí al colega lo apaño. Lo Yo apaño. igual te doy la razón, Claudio, porque el desconocimiento que hablábamos, los médicos no saben cómo es la figura del intérprete. Yo como intérprete me da como rabia y digo, pucha, pero nosotros somos súper éticos, somos súper objetivos, pero los médicos no lo saben, porque tampoco hay una difusión de nuestra profesión o cómo es el conducto. Entonces ahí el llamado es al Ministerio, obviamente, de Transporte, ¿cachai? Y también es un llamado a la superintendencia, a lo mejor, para que hagan protocolos de cómo deben ser los intérpretes al tomar la prueba y cuál es el conducto. O sea, al final es el llamado de entregar toda la información que se pueda para que estemos todos informados en la misma línea. Porque Exacto. tampoco, por desconocimiento, obviamente se dudan de muchas conductas y de muchas profesionales. Entonces, igual es un llamado, si alguna autoridad nos está viendo, a que hagan alguna circular, algo de cómo deben trabajar los intérpretes y qué hace un intérprete en la prueba. Sí, pues sería ideal, porque sí, es verdad, pues la causa de muchos de estos temas es el desconocimiento. Exacto. Y, pucha, igual, yo por lo menos por los colegas no abogo tanto por desconocimiento, porque sí nosotros somos profesionales que tenemos que buscar el conocimiento. De hecho, se habla mucho de eso y se le pone harto como color en eso de que el médico es como un científico, tiene que buscar conocimiento, tiene que actualizarse. Ahí algunos lo harán menos que otros, pero no hay una excusa. No es como de repente población que no tiene acceso al conocimiento, que no tiene la facilidad de buscar las cosas, donde uno dice, sí, podrían hacerse planes públicos o de alguna forma buscar la difusión para que esas personas tengan acceso a eso. Pero en el caso médico es un poquito de... no es tanto. Si uno dice, pucha, los colegas podrían poner de su parte. El tema es que yo creo que es un desconocimiento a nivel cultural chileno global. Como que si uno dice a cualquier persona en la calle, oye, claro, si te hacen examen de audio en la licencia de conducir, entonces, claro, entiendo que una persona sorda no puede manejar, pues sí, porque uno dice, chuta, los bocinazos, las alertas, cosa que igual es un tema que se ha conversado harto, sobre todo este tema de la bocina. Pero claro, desconocimiento nomás, poder no haber leído la ley que dice, no importa, la persona sí puede tener su licencia. Exacto. Y que va a tener que entrar con un intérprete y no solo llamar al familiar que sabe un poco lengua de señas, sino que es la ley también que menciona que tiene que entrar con un certificado. Exacto. Todos los médicos que están viendo se fueron a estudiar y a googlear la ley, a aprenderla o buscar a Claudio y preguntarle. No, igual y ustedes también, pues sí, de hecho yo vi la circular nueva esta del 2022, gracias a Marcela, no la pillé. Traté de buscarla y no me encontraba por el puro 170 nomás. Y con esa parte que decía deficiencia no grave. Y después buscaba por todos lados, ¿y qué significa esto? ¿Qué implicancia tiene que sea deficiencia no grave? No la encontraba, pues entonces decía, ya, pues ok, estamos bien entonces. Pero queremos tomar Entonces el llamado a buscar sordos al volante y estar siempre ahí informándose, porque Marce siempre está subiendo la información nueva, los decretos, las circulares, así que todos los médicos que no están se fueron a seguir a Sordos al Volante en Instagram. Sí. Sí, súper. ¿Qué le diría usted a los médicos que por desconocimiento o por temor no están accediendo a
a hacer el examen visual, auditivo, etcétera. ¿Qué le podría decir usted a esos municipios que todavía estamos dando la pelea? No, pucha, obviamente si los colegas están viendo el podcast es porque igual se han interesado en resolver estas dudas. Así que yo creo que lo van a encontrar, pues ahí con la información que compartan, sobre todo este circular del 2022, más el decreto 170 queda súper claro. Si el tema es la dificultad de llegar a los que quizás no están ni ahí, y esa es la parte más fome, pues, de que hay gente que es bien apegada a su idea, los colegas igual siempre, como decía antes, siempre está este tema de que el médico puede poner su criterio, entonces siempre va a haber una dificultad ahí asociada a la parte subjetiva. Entonces eso es súper difícil de manejar, pero siempre teniendo la información esta que hablábamos debería ser más fácil, debería ser más objetiva que subjetiva, porque ya no queda tanto la interpretación, sino que hay un texto legal que te respalda para que la persona pueda tener su licencia. Yo creo que ese tema de no aceptarlo no me parece, pues no está correcto, sobre todo si uno se informa con mayor razón. Yo creo que va por ahí, de que no saben, no manejan, no han visto la circular, no han visto el decreto con atención, no le han dado esa interpretación legal. Lo que decía delante de que el médico, claro, nos cuesta menos pillar la información, pero sí defendería a los colegas en el sentido de que los textos son enredados, tienen como vacío, hay cosas que cuesta entender. Así que por ahí, claro, el tema de la difusión es súper importante. Pues ustedes como agrupación encuentro que es una pega súper buena en ese sentido. Entonces, en ese sentido, los colegas yo les diría, pucha, infórmense, sigan a Sordos al Volante, porque ahí van a tener una tranquilidad, por así decirlo, de poder trabajar y efectuar el examen de forma correcta, sin ningún miedo, sin ningún susto, aplicando su criterio, ojalá con la intervención más mínima posible, entendiendo que la ley respalda la entrega de esa licencia. Por ejemplo, igual con el tema de la conducta, las enfermedades crónicas, que son también leyes nuevas que igual se aplican, pero que ojalá la idea es que no hacer sentir discriminados también a las personas que se están examinando, pues si esa es la idea, pues. Es bastante fome, sobre todo si esas personas saben que la ley los respalda, tienen sus evaluaciones por especialistas, llegar y encontrarse con ese muro es una discriminación que no debería pasar. Exacto, una discriminación arbitraria. Exacto. Tuvimos una reunión con CONACYT y le planteamos lo mismo y le contamos todo lo que estaba pasando en los municipios, experiencias negativas como positivas, y quedaron pero helados. Y justamente hablamos de esta circular que la vamos a estar mostrando, que también la vamos a dejar bueno, ya está en el Instagram de Sordos al Volante, para que todos los médicos que quieran acceder a ella la puedan tener. Y ellos también, nosotros le pedimos que hicieran la bajada a los municipios y a los doctores de tránsito, porque algo que desconocían. Así que nos van a apoyar con eso y van a ver más noticias pronto sobre qué es lo que va a resolver CONACYT. Bueno, y por lo pronto, querido Claudio, querido, de verdad, muy agradecida de que puedas haber participado con nosotros, habernos contado tu experiencia, que fue de verdad muy admirable. Te felicito por aprender lengua de señas, el intento lo hiciste, tu amabilidad, tu actitud, todo, tu buena disposición en el municipio, porque yo te conocí además presencialmente ahí, lo pude ver y lo pude evidenciar. Así que agradezco tu buena onda y de verdad más doctores como tú. Marce, antes de terminar, yo me quiero quedar con algo que dijo Claudia, que es súper importante, que sí, el desconocimiento a veces nos hace cerrar un poco la mente, pero no nos podemos quedar en solo desconocimiento. Estamos en una era que hay información por todos lados. Basta con googlear en internet y van a salir las circulares, los decretos. Entonces sí tiene razón Claudio, ya no es justificación decir que por ignorancia a veces nos equivocamos, porque estamos en una era que la información está en todos lados. Así que el llamado yo creo que es a los médicos, a todos, a buscar esa información, a informarse. Ya no nos podemos seguir justificando la ignorancia para realizar, como decía Marcela, lo que es discriminación arbitraria. Así que yo creo que este es un llamado de atención para todos. Si Claudio lo hizo, Claudio apoyó el tema, Claudio abrió su mente y se motivó sobre todo a aprender un poco de lengua de señas y sobre todo a tratar a las personas sordas como sujetos de derechos, todos podemos. Así que yo creo que ese es un llamado a seguir el ejemplo de Claudio y felicitarte, Claudio. Sí. Me unen las palabras de Marcia, así que felicitaciones y gracias también por estar en el programa de hoy día. No, gracias a ustedes, chiquillas, por sus palabras, de verdad. Ojalá ojalá que no fuera algo que destacar, pues, ¿cachai? Eso es lo que sería bacán. Pero igual obviamente se agradece que me lo digan, obvio. Sí, ojalá más experiencias nuevamente con más personas sordas, porque por lo menos en el municipio de Temuco
ningún problema, ya está todo conversado. De hecho, se hizo un pequeño grupito ahí de gestión especialmente para hacer estas adecuaciones, así que nosotros súper contentos, yo en lo personal súper contento, y créanme que desde acá de Temuco igual contentos con poder realizar esta normalidad, como decía, que debería ser más normal, pero que igual es una experiencia bacán para ustedes como agrupación y mucho más para las personas que pueden tener su licencia. Así que bacán, chiquilla, igual las felicito por todo el trabajo, por la agrupación, por lo que están haciendo. Encuentro que es una pega súper importante, súper buena que se haga. Estamos en los tiempos donde la inclusión ya es tema, así que hay que darle duro con eso. Así que eso, chiquillas, gracias por la invitación. Ojalá haya sido de ayuda. Feliz de haberte tenido en este podcast. Y los dejo invitados al tercer podcast. Y adivinen qué, van a venir 3 instituciones municipales a contarnos su experiencia de cómo es el proceso, cómo lo han vivido, sus falencias, sus fortalezas, para que estemos atentos a nuestro tercer podcast. Cariño, besitos a todos, que estén bien. Chao.